silenciar. Perfecto, nos fuimos. Voy a hacer el protocolo formal. Buenas tardes a todos los ponentes y los invitados y quienes se han sumado ahora a este evento digital. Quiero darles la bienvenida a Edgar, a Federico y Lola y a Iñaki, en el orden en que me aparecen en pantalla, Iñaki Ábalos. Es un honor enorme para mí tener este panel privilegiado. Quiero también poner un poquito en contexto. Este evento se desarrolla como en el marco del lanzamiento digital de las 6 ediciones, que son 7 ediciones impresas de Escafandra, Falso Fanzine, que se publicó en Madrid entre 2006 y 2011, donde se publicó, entre otras personas, a Solano Benítez, que estuvo la semana pasada con nosotros, a Rafael Iglesias, Philip Ram, Campo Baeza, Ábalos y Herreros en ese entonces, y a Fede y Lola varias veces, y bueno, a tantos otros. Que no quiero que nombrarlos, serían muchos, fueron más de 100 arquitectos y artistas en distintas publicaciones. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Se supone que están todos los micrófonos apagados y se acopla un ruido de fondo. Por favor, les pido apagar todos los micrófonos que no sean de los ponentes. La estructura va a ser súper simple y voy a ser bien severa para los participantes, para que no se repitan cosas que han pasado en el anterior. Todos los micrófonos van a estar apagados, las cámaras pueden estar encendidas. Vamos a tener una pequeña conversación con los ponentes y al final van a poder intervenir haciendo preguntas. Voy a ser súper drástica respecto a un tema, y es que todas las personas que quieran invitar a alguno de los participantes, por favor, lo escriben por interno, en un chat, pero cualquier persona que haga promoción de una institución o que invite abiertamente en honor al tiempo, voy a apagarle el micrófono y le voy a ceder la palabra a otra persona. Y les voy a pedir también, tanto a los ponentes como a los participantes, a los preguntantes, que las intervenciones sean generosas, dejando paso a otras personas. Sobre todo a los participantes del Zoom, que las preguntas sean preguntas más que manifiesto, porque tenemos aquí a estos 4 arquitectos espectaculares en una ocasión bien única, entonces para sacarles el jugo, dejarles la palabra a ellos. La conversación, Iñaki, Fede, Lola, Edgar, quería plantearla en 2 partes. No quiero dejar fuera, este lanzamiento se hace a partir de un proyecto Fondart que se ganó el año pasado, para poder convertir las ediciones impresas en ediciones digitales. Es un proyecto público y es un fondo público que nos permite estar aquí hoy. Las 2 partes de esta conversación son 2 bloques. Uno es, aprovechando que Iñaki, Lola y Fede y Edgar publican en distintos medios. Edgar ha sido pionero de las publicaciones digitales. A partir del blog de Edgar se genera luego Plataforma Arquitectura, ellos lo han reconocido en varias ocasiones. Iñaki Ábalos es autor de posiblemente el mayor bestseller de arquitectura escrito en castellano, que es La Buena Vida. Y Fede y Lola tienen el proyecto Fisura. Fede dirige la revista del Colegio de Arquitectos, entre otras cosas, el texto de los hipermínimos, publican muchísimo. Quería preguntarles y poner sobre la mesa el tema de la publicación, de la escritura y de la difusión de arquitectura, a partir de una frase de Federico que a mí me gusta mucho, que él dice que escribir es proyectar y publicar es construir. Entonces quería partir de esa hermosa frase que publica Fede en su hipermínimo respecto de la publicación de arquitectura.
Y la segunda parte la voy a dejar planteada para cederles a ustedes cederles por completo la palabra. Es que no podemos mantenernos ajenos a la contingencia. Y el contexto de esta conversación se produce en esta pandemia, ¿no? Que ha determinado, estas son opiniones, ha determinado, en mi opinión, la omnipresencia del Estado en una especie, como lo percibo yo desde Chile, ustedes están en otro país, de omnipresencia, la omnipresencia del Estado en una especie de totalitarismo del mercado, donde todas nuestras decisiones cotidianas están condicionadas por las decisiones tomadas por los Estados. Hace muy pocos años, hace una década, que es mucho pero es muy poco, sostuvimos esta conversación con Edgar, Federico, Lola y Eduardo Arroyo. Hoy día en vez de Eduardo está Iñaki. Y cuando sostuvimos en el Museo Reina Sofía, y cuando sostuvimos esta conversación, la globalización marcaba todas nuestras discusiones, todas nuestras agendas. Estaba reflexionando respecto del concepto de globalización, que es un hecho físico que nos remite al globo aerostático, que señalaba una imagen aérea del mundo, una dimensión abarcable, un desplazamiento, y que posibilitaba como el traspaso de los límites desde el aire, pero siempre con una percepción de la superficie física. Sloterdijk mencionaba que la globalización de las imágenes en redes, por su velocidad, conduce a una crisis general del espacio, y esto me encantó como frase, que es designado por el término, o él designa como oscuro, adjetiva como oscuro, el concepto de virtualidad. Para Sloterdijk, la virtualidad es platónico, el sol virtual que Platón llama el bien y del que el ser recibe todo lo real. Mi pregunta, que es la que quería lanzar a la mesa para la segunda parte, es cuando en estas condiciones, mi pregunta central tiene que ver sobre qué se hace en estos contextos de un Estado omnipresente cuando el libre albedrío no se aplica, donde todo se convierte en superlativo, la supervigilancia, la sobreintimidad, la superconexión, y la casa se convierte en un encierro que impide que el ser al imposibilitarme ser reconocible en el otro o reconocerme a mí mismo a través del otro, que es como una de las condiciones del ser. Cuando la casa está omnipresente, por imposición del Estado, y la extensión de mi yo se ve impedida. Toda acción del yo palidece, solo es contemplativa hacia afuera, desde una ventana que son los medios. Hoy día no estamos teniendo esta interacción física. Y pensaba en una cosa que escuché una vez en un telediario español, o en el Times, versión española, no recuerdo, que era la importancia de estas relaciones secundarias, terciarias o superficiales que uno tiene cuando se encuentra con el otro, que anda con sus amigos, que no son mis amigos, y que conforman la imagen del mundo o conforman la totalidad de mi ser. Ahora toda esa red está sumamente limitada y entonces nos reconocemos en esta especie de cámara de eco continua que es nuestro entorno súper cercano. Ese afuera, que son los medios, nos vuelve a una especie como de animismo de distintas credibilidades en distinta medida. Entonces, en este contexto pandémico, donde ocurren estas omnipresencias y estas fragmentaciones y estas limitaciones, mi pregunta para ustedes, para esa segunda parte, es cuál es el espacio, quiero usar la palabra espacio, de la arquitectura en este contexto. Y quería a partir de este momento cederles la palabra, agradeciéndoles nuevamente que estén aquí. ¿Quién parte? Federico, tú por ¿no? De las publicaciones, ¿no? Bueno, no sé, quiero decir que es que temas tan diversos, creo que el de las publicaciones se queda como ridículo con el otro, ¿sabes?
¿no? Me parece. Parte por donde quieras, la verdad, Federico. Empezamos bien. Claro. No sé por dónde partir. Bueno, si no... Sí, no sé, es que quiero decir que se han mezclado como muchos temas, o sea, se han mezclado muchos temas en la presentación que haces y han conformado así como una bola tan grande que no sé cómo por dónde partir, porque en el fondo se han mezclado como muchas situaciones distintas, que es, no sé, me parece que lo de las publicaciones se quedan como secundarias en la conversación respecto de los otros temas, que es como lo virtual, la pandemia, lo global, el Estado como totalizador, no sé, son como muchas cuestiones que en realidad... Bueno, no sé. Yo, solamente como para empezar, me parece que hemos acabado como mezclándolo todo, ¿sabes? Es decir, que hacemos como comentarios mezclándolo todo y me parece que es mejor siempre, o es la posición que tengo yo como ahora, ir como descubriendo las cosas que corresponden a cada uno de los puntos. Me parece que en el fondo aquí se mezclan distintas situaciones. Una cuestión es, pues no sé, que el Estado cada vez coja más presencia, que es independiente de que estemos ahora en una situación que modifica los hábitos. Yo creo que en realidad, así como para lanzar la primera cosa, no creo que haya nada nuevo que antes no existiera latente en cualquiera de las situaciones. Me parece que no es una... Es decir, las condiciones puntuales o estas condiciones así como locales, como de una determinada enfermedad o una determinada pandemia, no se produce un cambio drástico en el mundo, ¿sabes? Me parece que en el fondo lo único que hace es, ¿sabes?, revolver las aguas y entonces salen comportamientos, salen situaciones o salen reflexiones que ya estaban de alguna manera como latentes o de alguna manera un poco más subrepticiamente como modificadas, ¿no? Lo único es que las hace de alguna manera pues, más visibles, pero no creo que se haya producido como una modificación superior. Creo que el hecho que el Estado nos controle más es igual que nos controla más pues, nuestra pareja, que nos controla más el lenguaje, que nos controla más, ¿sabes?, lo que conversamos, que medimos más las palabras. O sea, me parece que es una situación que está como no sé, como genérica en todas las situaciones. Nos controlan más como las empresas, nos controlan más como los clientes, nos controlan más como, ¿sabes? Volviendo como a hacer la arquitectura, nos controla más esta situación y dentro de la universidad nos controlan más los estamentos docentes, nos controla más la burocracia docente y nos controlan más ¿sabes?, los directores de escuela y nos controlan más los alumnos. Sí. Te lo estás poniendo guapo. No, bueno, no lo sé, es la sensación que tiene. No me parece que en realidad, ¿sabes? No creo que exista ahora como una situación, ya digo, como de libertad en ninguno de los ámbitos que se podrían estar estableciendo. Y esas situaciones yo creo que no las ha producido como la condición de la pandemia. La condición de la pandemia simplemente ha cambiado unas determinadas rutinas y ha transformado y ha aparecido como otras. Y bueno, es decir, que es como otro tema, ¿no? Pues esa presencia de lo virtual que antes lo teníamos de una manera más latente. Seguramente lo teníamos más las cuestiones también por diferencia de edad, porque en realidad el manejo de las redes y la condición virtual, pues, no sé, yo creo que las generaciones jóvenes lo tienen de una manera más tranquila y lo han resuelto mejor y se organizan mejor en esta situación y seguramente las personas que no teníamos tanto dominio de los medios, pues en realidad nos manejamos de una manera un poco diferente, ¿no? Pues sí, ha transformado también la relación entre las personas y la ha convertido en una condición más distante, pero ya existía anteriormente, ¿sabes? Por eso no digo que no me parece, es decir, antes existía la misma condición. No sé, los espacios públicos antes tenían una dinámica que no la tienen ahora. El otro día, como conversando, unas correcciones también, una obra de teatro como puede ser La historia de una escalera o una comparada como con la película de Alex de la Iglesia de la Comunidad, en realidad nos hace como un espacio de comunidad de una escalera acaba desapareciendo y se convierte en un espacio como de control. Y eso ya estaba, tanto en una obra de teatro de hace prácticamente 30 años y una película, para ver cómo en realidad esa situación se estaba produciendo incluso entre las personas que conviven en un edificio, ¿no? El control que ejercen unos con otros, no sé. Bueno, pues ahí lo lanzo. Yo quiero decir dos cosas muy rápido y así me callo. Bueno, tres. Uno, el tema del miedo como elemento de control, o sea, es el miedo lo que nos hace que nos puedan controlar. El segundo,
¿El miedo a qué? El miedo a contagiarnos, a morirnos. Es lo que se utiliza para controlarnos. O sea, es todo a través del miedo. Lo segundo, que no podemos negar la responsabilidad que tenemos los arquitectos, porque la propagación del virus también es un problema de diseño. Y entonces tenemos una responsabilidad importante en crear espacios sanos y saludables. Y otro tema es el debate entre la ciudad sostenible, que se supone que es una ciudad compacta, y la ciudad sana, que se supone que es como lo contrario, aireada. Solo eso. Yo voy a empezar con algo absolutamente, digamos, metódico, que es, tenía aquí, sí, el diccionario. Duda. Esto iba sobre las dudas, creo, según Pilar. Duda viene de dudar y dice, 1, suspensión, es que es bonito porque tiene bastante que ver con esto que decíamos, que estaba diciendo Federico, ¿no? Suspensión o indeterminación del ánimo entre 2 juicios o 2 decisiones, o bien acerca de un hecho o una noticia. Pero es muy bonito lo de suspensión o indeterminación porque tiene mucho que ver con la situación en la que la pandemia ha puesto nuestro cerebro en cantidad de ocasiones. Tú has mencionado muchas, Fede. El punto segundo es, también me gusta, vacilación del ánimo. Eso lo que pasa es que eso ocurre todos los días con o sin pandemia. Cada hora como 12 veces. ¿No? O sea, vacilación del ánimo, aquí dice respecto a las creencias religiosas. Yo quitaría la palabra de las religiosas, ¿no? Hay una duda con respecto a las creencias, ¿no? Bueno, pueden ser religiosas o espirituales o lo que sea. 3, cuestión que se propone, también esta es bonita. Esto tiene que ver con lo de la salud de Dolores. Cuestión que se propone para ventilarla o resolverla. Está la ciudad ventilada, saludable, o la resuelta, que es la compacta. O sea, aquí lo tenemos todo de una forma absolutamente metafórica. Y luego hay otra, que es la duda filosófica, que lo ponen en otro apartado, que dice suspensión voluntaria y transitoria del juicio. También esto tiene que ver con la situación actual, para dar espacio y tiempo al espíritu a fin de que coordine todas sus ideas y todos sus conocimientos. Yo creo que si tienes que coordinar todas tus ideas y todos tus conocimientos, la suspensión no es voluntaria, sino definitiva, ¿no? No hay pandemia suficiente. Pandemia mental, pero vamos. Pero bueno, estas son son bonitas siempre ¿no? las definiciones cuando son buenas. Por las terminologías que utilizan, suspensión, indeterminación, ¿no? Vacilación, ventilar, ¿no? Suspensión voluntaria y transitoria, ¿no? Todas ellas apuntan a un estado, ¿no? A un estado del ánimo que yo creo que el debate de hoy es si o yo lo imagino, ¿no? Así improviso, que el debate de hoy es si estas suspensiones o indeterminaciones del ánimo son productivas desde el punto de vista de la creación. O sea, para un arquitecto pueden tener interés. Y yo diría, digamos, independientemente de todo lo que puedan tener de sufrimiento, de aislamiento y todo lo mierdoso que hay alrededor de estas cosas, ¿no? Yo creo que estas palabras tienen una provocación a la creatividad, ¿no? O sea, cuando tú suspendes, cuando hay indeterminación, cuando hay vacilación, ¿no? Cuando hay que ventilar o resolver las cosas, de alguna forma esto es el pan nuestro de cada día en los arquitectos. A otra escala, ¿no? A lo mejor no tiene estas implicaciones sociales, a lo mejor es más internalizado, ¿no? En nuestro ánimo, ¿no? Pero el micrófono de abajo. ¿Qué pasa? ¿Alguien tiene encendido? No. Había una persona con el micrófono abierto, no sé por qué, pero lo cerré. Sí, vale. Y yo creo que ahí sí hay algo interesante, ¿no? Y sin ánimo de extenderme mucho, pero quiero poner un ejemplo. Yo en esta situación pandémica, que además en mi caso se extendió 4 meses, yo tuve 4 meses de anticipación porque
tuve una operación bastante gorda que tuve que estar paralizado en la cama durante 4 meses, que empalmó directamente con la paralización del país y de la vida. Así que tengo bastante más pandemia que cualquier otro. En esta situación me acuerdo que leí una cosa de Norman Foster, que alguna vez la he citado ya, que Norman Foster, con ese optimismo que solo alguien que ha triunfado muchísimo en la vida puede tener en esta situación, decía que la pandemia y que todo esto era un panal de rica miel para cambiar la ciudad y la vida a la felicidad. El transporte ya no iba a emitir CO2, las ciudades ya no iban a ser ni compactas ni sostenibles, sino maravillosas directamente, porque él tenía en la cabeza estas ciudades de 15 minutos, que no, hay que decirse a los de Nueva Delhi que se han equivocado, que tienen que fragmentar la ciudad y llenarla de parques porque se han quedado obsoletos, ¿no? Pero bueno, todo, que venga de bicis, venga, o sea, y por supuesto súper tecno también, ¿no? Los aviones ya no polucionan porque serán movidos por hidrógeno y la Biblia en pasta. Y ponía como 12 cosas de una felicidad que ni Sgt. Pepper's podía transmitir en los 60s, ¿no? A mí me pareció la cosa más patética que... Mira que respeto, pero respeto al señor, al caballero, a la persona, al arquitecto y a su vida, y a su colección de coches. O sea, me lo respeto todo. Pero es que me parece surreal el mega optimismo a una persona que además le coge a esa edad que proyecta, una edad difícil, ¿no? Y la inocencia con la que se declaraba que era una ocasión acojonante para cambiar el mundo en 10 minutos, ¿no? Y cuando yo, lo que veo manifiestamente, y acabo aquí, es que es una desgracia profunda que para mí y para mi generación ha sido la primera vez en mi vida, ya también a una edad proyecta, que he vivido la sensación de una guerra, o sea, de lo que es la desolación de una guerra, ¿no? Y para mí, en muchos aspectos, es lo más parecido que yo, que creía que éramos la primera generación española que no tenía que pegar tiros ni matar a sus hermanos, pues de repente me he sentido como la generación de mi padre, ¿no? Que lo sufrió con 16 años, ¿no? O sea, es decir, que, y tengo recuerdo de lo que me decía, ¿no? Y me parece que es una situación que nos tiene que inspirar un respeto enorme. O sea, a mí me parece que es ya acabo, como una provocación a una reflexión profunda. O sea, que ya sé que eso no se lleva, pero me parece que es la provocación más grande que he tenido en mi vida, a sentarme y decir, joder, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué hago yo? ¿No? ¿Qué oportunidades tengo de mover las cosas? O sea, ¿cómo me proyectaré si sobrevivo? ¿No? Yo creo que esos temas no me los había planteado en la puñetera vida, y sin embargo me parece que en gran parte han enriquecido esas dudas, vacilaciones y ventilaciones y tal, han enriquecido mucho mi vida intelectual. Eso es ahí lo dejo. Edgar, te toca. Quiero decir una cosa un momentito muy rápido de Foster, Sí. que dice que para ser arquitecto lo que se necesita son 2 cualidades. Esas son, una es el optimismo y la otra es la curiosidad. Y luego ¿La otra? el optimismo y la curiosidad. Entonces, yo digo que hay 2 cualidades que hacen falta. Yo tengo otra teoría. Una, saber dibujar bien a mano. Saber hacer un croquis, un boceto. Eso es fundamental. Y la otra es ser un obstinado, ser un obcecado, o sea, no dar nada nunca por perdido. Ser el más pelmazo del planeta. Con esas 2 cosas tienes, vamos, la carrera, estás ya a punto de hacer el fin de carrera. De verdad, ¿eh? A porfiados que no nos ganen. Tomo nota. Sí, a mí se me venía a la cabeza un poco la idea esta, la paradoja esta, la opendiziana, ¿no? De que cambie todo para que no cambie nada, ¿no? Esta idea de lo que mencionaba a lo mejor Federico, que es que cambie todo para que no cambie nada, ¿no? Al final, esta paranoia colectiva de
que se ve reflejada en este mega optimismo naif del que se refería Iñaki. Es como nos refiere a esta idea de la, y creo que era muy acertada la quote esta, la mención esta del diccionario, ¿no? De la suspensión, que es como, bueno, se para, pero es un milisegundo, ¿no? Si piensas en la humanidad, es un milisegundo esto que nadie se acuerda, ¿no? Enseguida todo sigue igual, ¿no? O sea, sigue su rumbo. Yo también me apunto al carro ese de que, bueno, pues ni siquiera bache, ¿no? O sea, ni se siente, porque un pequeño proceso de adaptación, pues sí, ahora todo el mundo sabe cómo hacer una videollamada, y más o menos, porque a todo el mundo se le olvida encender el micrófono cuando tiene que hacer esto, pero eso es milimétrico, ¿no? Es una adaptación que, bueno, pues si te pilla con menos experiencia, se aprende en una mañana, ¿no? Tampoco es que te vaya a cambiar las relaciones porque ahora se tienen conversaciones en Zoom en lugar de estar en un auditorio. Pues tampoco yo me apunto a esa idea de la adaptación, que no va a representar un gran cambio esto. O sea, si lo ponemos en esa perspectiva más de histórica de lo que es la humanidad, pues no, o sea, no vamos a tener ciudades de 15 minutos por un estornudo de estos, ¿no? Y eso lo dejaba ahí. Edgar, hay un cuento de Cortázar que a mí me gusta muchísimo, que viene al pelo con lo que dices, que es La autopista del sur, que es un cuento en Todos los fuegos, creo que era, que es un atasco inmenso, lo habréis leído seguro, ¿no? Un atasco de la gente entrando en la ciudad el fin de semana, que se bloquea la carretera, y se bloquea no una, ni 2, ni 3 horas, sino días y semanas, ¿no? Y está absolutamente paralizado. Y en ese momento, claro, la relación tiene la autopista, tiene 5 carriles, con el de la derecha, el de la izquierda, el de adelante, el de atrás, empiezan a hacerse comunidades, ¿no? Y enemigos y amigos, y empieza a hacerse los que van a por alimentos en grupo, los que roban mientras tanto la bebida, los que todo este tipo de cosas, ¿no? Todo se hace una microsociedad de alianzas y enemistades, ¿no? Y bueno, así está muy bien narrado, como todo lo que hacía Cortázar, que era maravilloso, era un encantador de serpientes, te metía en la autopista, vamos, y de repente, sin venir a cuento, cuando ya estaban súper asentadas las organizaciones, y de repente empiezan a moverse uno, luego otro, y claro, las distintas velocidades te van separando de los amigos y de la novia que te has echado y no sé qué, y en cuestión de un minuto, exactamente igual, todo el mundo a su puta casa. Es perfectamente lo que estabas contando, estaba ahí como las grandes tragedias convertidas en como paréntesis, ¿no? Como suspensiones, como dice el diccionario, ¿eh? Sí, suspensión, pero más de milisegundos, ¿no? Quizás lo que viene, lo que pasa con Foster es esta necesidad súper arraigada que tenemos los arquitectos de pronunciarnos como discursivamente con un sentido de oportunidad. Yo me acuerdo cuando fue la crisis subprime el 2008, que también apareció esto como la crisis como oportunidad, y en general los debates que planteamos suelen ser relativamente los mismos, quizás porque los sujetos se repiten. Ahora que todos me dijeron que en realidad lo que yo planteaba era muy amplio y diverso y no conducía a nada, podemos apagar y retirarnos. los invito. No lo sé, quizás podemos volver entonces a lo que nos convoca, que es hablar de las publicaciones y que le interesaba a Federico, o hablar quizás de la domesticidad, como prefiráis. Hombre, me gustaría decir simplemente una obviedad, ¿no? Que es que este periodo de suspensión, como todo el mundo sabe, ha multiplicado no solo la realización de libros, artículos, etcétera, etcétera, sino también la lectura, ¿no? De una forma exponencial. Ha sido uno de los pocos negocios tradicionales de las librerías que incluso ha hecho un boom en vez de cerrarse, ¿no? Y además ha convertido al libro en un artículo importantísimo de tu equilibrio espiritual, por así decirlo, en la mayoría de la gente que sea un libro
una novela, o sea, un libro así tocho y pesado, pues da lo mismo, ¿no? Se ha convertido en algo que había perdido el valor con la velocidad y con esta especie de suspensión en un limbo. Supone un alter ego, supone alguien con el que estableces el libro, con el que estableces un diálogo muy íntimo, ¿no? Y que tú controlas, ¿no? Yo creo que eso tiene... Hombre, a todos los que nos gusta escribir nos ha dado casi que siga la pandemia. No, sería una atrocidad, ¿no? Pero por lo menos que durante unos años se acuerden, ¿no? Y especialmente yo creo que afectará a los alumnos, que los alumnos con Instagram y tal habían perdido completamente esa práctica y ahora yo creo que la están redescubriendo y me parece que tiene virtudes, ¿no? Frente a los 280 vocablos o lo que sea, no tiene una enorme virtud que es la de una cierta fidelidad, ¿no? Estableces una relación con el libro, estableces una cierta relación de fidelidad o no lo acabas. Si es una pelmada, pues lo dejas. Pero si te gusta y te atrae, se establece una sintonía muy, muy especial, ¿no? Que en el fondo es unidireccional, pero simula ser bidireccional. O sea, realmente hay una comunicación, ¿no? Y yo creo que el libro en ese sentido tiene digamos, y hemos hecho, yo creo que casi todos hemos hecho presentaciones de libros, etcétera, o hemos asistido a presentaciones de libros muy numerosas y además buenos libros, por cierto, y me parece que va a tener sino que va a tener un peso en los próximos años en la forma de discutir en arquitectura. Eso es lo que quiero decir. Sí, vamos, en realidad que con esto del libro que estoy como de acuerdo porque también hemos aprovechado como para escribir cosas que antes no teníamos, ¿no? Y además también de dejar de ver amigos que eran un coñazo y que afortunadamente ya los hemos... que no sois vosotros, quiero decir que son otros. Otros, por supuesto. Te vas a enterar. Cuando vaya a Madrid no te pienso buscar, Federico. No, pues en realidad yo creo que eso es como un florecimiento, una consecuencia de lo que a mí me parece como más curioso de la situación, que es como la ralentización del tiempo, ¿sabes? Es decir, que el tiempo se ha ralentizado muchísimo o se ha parado. Entonces, esta condición de poder tener la percepción de los dos tiempos a la vez, como de ir muy rápido e ir muy lento, que antes ya no lo tenías porque estaba solamente como acelerado, me parece que es una situación que sabes, que también lo mismo que decías tú, es como de cierto aprendizaje. Es decir, que habíamos entrado como en una situación como de correr, todos los proyectos iban corriendo, la enseñanza se iba produciendo de una manera muy acelerada, la reducción de los semestres en menos meses se producía de una manera... ¿Sabes? Era imposible ir en contra como de esta situación. Para leer, en realidad lo aprovechabas cuando estabas en los atascos o en el metro cuando ibas, en los huecos, ¿sabes? De otras situaciones que iban cogiendo más tiempo, ¿no? Esta situación lo que ya te digo, ha producido como la aparición como de unos frenazos, unas ralentizaciones como instantáneas, como obligadas, que de pronto aparecían fragmentos de tiempo que antes no te das cuenta que existían, o otras concepciones que se iban produciendo y te permitía como ejercitar como otras situaciones o otras actividades que tenías, ¿no? La misma de la lectura o la misma que producías como una determinada enseñanza o la misma como de la edición de un libro que pudieras tener, ¿sabes? O simplemente también ver como una película de una manera más relajada, que antes entrabas y salías como si tuvieras también que estar en una cadena productiva, ¿no? Viendo las películas en el cine, saliendo como a toda velocidad. Bueno, pues se ha producido como esa concepción de un tiempo como que es distinto, que todavía en realidad me parece que no sabemos cómo controlarlo, cómo aprovechar estas condiciones, ¿no? Las escuelas ahora van más lentas, no hay casi gente, ¿no? Los clientes de pronto aparecen y desaparecen con una lentitud como asombrosa. Yo creo que hay algo que me parece que a mí es lo que más me atrae como de la situación como actual, como esta percepción del tiempo que en realidad de alguna manera también se debería como trasladar como a los estudios, incluso a la propia producción de los proyectos que teníamos, que antes en realidad tenían unas mecánicas mucho más aceleradas, ¿sabes? Sí. Porque, ¿no? ¿Sabes? Inventamos los
para ir mucho más rápido, cogíamos los proyectos anteriores y los copiábamos y los hacíamos mucho más rápido en una sesión de productividad. Como ahora en realidad el estudio de pronto tiene unas situaciones presenciales, virtuales, se produce como una cierta desavenencia, las correcciones acabas teniendo que hacerlas mucho más lentas, porque en realidad o las tienes incluso en las presenciales, ya no puedes ir como subiendo arriba y rápidamente decir, oye, esto. También de pronto se producen unas condiciones como más lentas. La entrega de los proyectos que vienen como de distintas situaciones y distintas ingenierías que antes en realidad se entregaban, de pronto descubres que está llena como de millones de fallos que tienes que verlos, etcétera. No sé, me parece que hay algo interesante y además como me parece que en realidad el tema con el cual ahora estoy como más dándole vueltas es la relación de la arquitectura con el tiempo, que es algo que me parece que esta situación ha desaparecido. Pues también me parece que es como una buena situación para hacerla, porque en realidad las ciudades, en esta situación que decía Foster, ni se van a hacer en un momento, porque las ciudades se hacen en millones de tiempo y en realidad tampoco se hacen en una situación real, etcétera, etcétera. Pues no sé, el conocimiento de esta condición como del tiempo rápido, del tiempo lento, etcétera, me parece que es algo valioso como para irlo metiendo dentro de los procesos de pensamiento, ¿no? El tiempo como material de construcción, perdón, Iñaki. No, tú. El tiempo como material de construcción, que era una frase que repetía Luis Moreno Mansilla, no sé si os acordáis. Sí, no, y de pronto, o sea, yo recuerdo situaciones que ahora las vuelves a ver en esto, ¿no? Sé que de pronto decías, oye, nos vamos a ir con mis amigos, nos íbamos a ir, oye, nos vamos a ir a un monasterio apartado y vamos a desaparecer durante 2 meses. Y dices, joder, pues en realidad esta situación de hacer desaparecer el tiempo cuando eres como adolescente, que lo buscabas, ¿no? Para, joder, pues dices, oye, pues esta situación que en un momento determinado, no sé por qué nos dio el rollo para hacerlo, dices, oye, ahora en realidad la vuelvo como a tener, pero ahora soy como consciente de qué es lo que estaba buscando cuando producía como esa situación, ¿no? Pues cosas como de estas que de pronto vuelves ¿sabes? A notar que en una situación donde la presencia del presente, que era el único tiempo que existía y que tenía una velocidad casi de futuro, pues ahora está como transformado en una situación de un presente que tiene casi velocidad de pasado, lo cual, no sé, es más lento. No sé, me parece que, ya digo, hay algo que me atrae. En ese sentido... Sois todos súper optimistas pensando que esto es un paréntesis y a lo mejor es un punto de inflexión y de repente esto cambia para aquí lo que dice mucha gente, ¿no? Que cambia a ser como era. Hoy he ido a la universidad y hablando con alguien me ha dicho, como se están derritiendo los polos, parece que van a aparecer virus que estaban congelados, van a aparecer de hace miles de... O sea, que no sabes, no sé que te llegan a ti antes, Pilar. Bueno, sí, yo los tengo al lado, no te preocupes. Tengo unos virus que te los descargo. Pero Iñaki, tú querías decir algo, pobrecito. No, no, mismo. El virus lo tenía yo antes, que es un capítulo de Expediente X, y que en realidad era un virus terrestre. O sea, que es que en realidad, vamos, podemos... Sí, yo le he dicho al que me lo contaba si también se puede descongelar algún extraterrestre que hubiese ahí de hace 2000 años. A mí me gusta mucho esta conversación relativa al tiempo, porque para mí el tema del tiempo ha sido como lo que más conflicto me ha creado, sobre todo el año pasado. Este año ya superada la ansiedad, el tema del tiempo, claro, se vuelve relativo. ¡Ay, Iñaki! Compartimos. Fantástico. Y he estado reflexionando mucho. Me acordaba con alguien que hablaba sobre lo lento que proyectaba John Pawson, que hacía muy difícil publicar a John Pawson porque básicamente sus prioridades eran beber whisky y una vez que tenía todo solucionado, abordaba los proyectos. Y creo que ese es un panorama súper necesario para los arquitectos. Realmente concuerdo con que la velocidad de producción que traíamos nos hacía difícil resolver a cabalidad los proyectos y todas las cosas quedaban como con temas pendientes, yendo al tema de la arquitectura. Y luego la velocidad de producción de los proyectos nos había llevado a una especie de infinita reelaboración de programas que quizás perdían un poco la esencia de lo que un programa de arquitectura es, porque la velocidad nos impedía como
perdón la torpeza, pero es que no sé muy bien redactarlo, nos impedía un poco comprender el futuro de las decisiones que tomábamos. No sé si me explico bien. ¿Alguien me puede salvar? Edgar, sálvame. Sí, a mí se me venía a la cabeza la idea de, ahora que estaba hablando Federico, esto del tiempo, ¿no? De que de pronto tienes como un activo con el que no contabas. Se me venía a la cabeza el efecto este que tuvo las ayudas estas famosas de Trump, que tuvo recientemente, ¿no? Cuando Trump básicamente le dio 2.000 euros a $2.000 a cada persona que no llegaba a cierto rango de ingresos, en el que se incluían muchísimos estudiantes, ¿no? Muchísimos estudiantes universitarios, o sea, gente con un cierto nivel de conocimiento, y eso se mezclaba con esta idea del Robin Hood. No sé si seguís un poco lo que es el Robin Hood, ¿no? Que es poder entrar a la bolsa desde el teléfono móvil, básicamente, ¿no? Entonces, de pronto tienes unos activos, una serie de agentes o de personas que no se gastaron los $2.000 en comprarse una televisión más grande, que los rednecks básicamente fue lo que hicieron, sino de pronto, bueno, son una serie de estudiantes universitarios que tienen acceso a esas herramientas, que es el otro elemento que se mete, el Robin Hood, y de pronto volvieron patas para arriba que todavía estamos con los efectos de la bolsa, ¿no? Porque es como, claro, estos no tienen ni idea de bolsa, y entonces compraban pues las acciones que les sonaban, ¿no? Entonces, pues Tesla, Nike y todas las marcas que a ellos les sonaban es lo que ellos compraban, y de pronto montaron un pollo bastante potente, ¿no? Pero ahora no sé qué tanto, claro, eso me parecía, cuando Federico mencionaba esta idea de pronto tienes unos activos que nota, si te pilla, digamos, con un Robin Hood por un lado y una persona con cierto conocimiento mediano, pues creo que los resultados habrá que verlos, ¿no? Próximamente. Yo creo que muy en la línea de lo que dices, Edgar, el hecho de tener, es curioso porque el hecho de tener más tiempo, que es verdad, Fede, no ha cambiado sustancialmente, por lo menos en mi caso y en la de muchos, la rutina de reelaborar proyectos fallidos, ¿no? O sea, que es la principal rutina de los arquitectos hoy en día, cuando prácticamente solo puedes llevar a la realidad, digamos que uno de cada docena aproximadamente, y eso ya es casi se puede considerar un éxito, ¿no? Entonces, el arquitecto a partir de cierta edad es un restaurador de sí mismo, ¿no? Y lo curioso es que, no sé si te pasa, Fede, porque también Pilar y Dolores, pues somos todos más en activo que Edgar, que simplemente nos mira y se ríe de nosotros, básicamente. Sí, sino el que, mientras que en los momentos así de estrés, ¿no? Vamos a decirlo, es un útil para acortar el camino. En realidad, yo en estos 2 años, porque yo llevo 2 años así como de inmóvil, por decirlo de una forma, se ha convertido en un placer de revisitar, reconectar, replantear y de hacerlos más míos, como una digestión lenta frente a un fast food, ¿no? Y me parece que es un momento muy dulce en ese sentido, porque vives de tus propios recursos, revisitándolos y entendiéndolos de una forma muy diferente, porque seguramente más profunda o más intensa, pero seguramente con mucha menos utilidad, porque como bien has dicho, los clientes van y vienen, desaparecen como si fueran evanescentes, vamos, como si fuera un flu de mosquitos, ¿no? ¡Chup! Desaparece y ya está, ¿no? Y yo creo que nos pasa a muchos, ¿no? Los hay que no, gracias a Dios hay alguno que nos mantiene vivos, pero son minoría, ¿no? Los demás están también como en sus nichos, que son normalmente más solventes que los nuestros, aguantando el temporal en sitios más paradisíacos que un estudio de arquitectura. Pero bueno, es bonito, a mí me parece bonito eso, ¿no? Sí, no, o sea, tienes razón en eso, o sea que nosotros también, o sea, como
sí, revisitamos, ¿no? Revisitamos o restauramos así como proyectos o las ideas que tienes o cómo los vas haciendo, porque en el fondo también yo creo que esa ralentización del tiempo o ese cambio como de la aceleración o de esa desaceleración, lo que ha producido, además lo vemos también en los medios, porque cada vez hay menos novedades en ese sentido, porque como ya no hay una novedad que tiene que sustituir a otra porque el tiempo se ha como modificado, lo que hay en realidad es como necesidad de profundizar más en esas situaciones que se hayan lanzado. Entonces lo que te permite es como intentar en esas revisitaciones, en esas restauraciones que tienes de proyectos que no han salido todavía aún, en ese ánimo optimista, poderles inyectar más conceptos que antes en realidad se iban quedando como en la superficie porque rápidamente tenías que ir produciendo, ¿sabes? Y eso lo ves también incluso como en la producción, como en realidad, o sea, yo noto que la producción en lo que ves en las situaciones disminuyen como, por ejemplo, los renders, en ese sentido que decías, como de dibujar como a mano, porque ya no van produciéndose de una manera rápida que tienes que dar como la imagen, que es lo que da como ¿no? Si en realidad como no está como acelerada, la situación económica no está tampoco súper acelerada, pues en realidad se ha convertido como en un objeto casi como de lujo, de placer, no tanto como de venta, sino como de placer cuando lo produces o cuando lo quieres hacer, ¿no? O de investigación de cómo lo tienes que representar para que no sea como el que ya produce un determinado programa, ¿no? O sea que yo creo que esas situaciones sí son como útiles en esa especie como de inyección, ¿no? Y además aparecen también como otras condiciones así como curiosas que me venían a la cabeza con lo que pasa a Pilar, que es como la segunda palabra, que es como el silencio. Y esa constante, no sé si también lo habéis notado, que en realidad, claro, en las conferencias, ¿sabes? En la vida diaria, etcétera, los silencios eran unas situaciones que en realidad se absorbían muy fácilmente, eran muy fáciles, ¿no? Pero, y además no sé, yo lo utilizaba varias veces y también lo utilizaba como en la docencia, ¿no? Que te quedas como callado, sabes que aprendes la atención. Pero el otro día, de pronto, como en esta situación de repetir como los hábitos que uno tiene como en presencial, en digital, en una clase mínima que daba, utilicé como el recurso del silencio, y entonces el silencio en una pantalla es brutal. Es insoportable. En este caso lo utilicé con los alumnos. Es la primera vez que yo creo que escucharon el silencio de verdad, por mucho que esté la famosa obra de Cage, es la primera vez que yo creo que se escucharon, que no debió ser muy largo, y acabaron acojonados pensando que tenían un súper enfado, una situación súper violenta contra ellos, y se pusieron a dibujar como locos, vamos, como... Es buenísimo. Qué pedagogía más cómoda. Dices, oye, qué impresionante el silencio. O sea, tú te quedas en silencio en Internet y la gente no sabe qué hacer. No sabe, pues no sabe. Primero no sabe si es un problema del aparato. Entonces está como pensando que se ha apagado el micrófono. Pero enseguida dicen, no, necesitas que produzcas un silencio, o sea, un sonido o algo, porque... Entonces, el silencio, que antes era imposible, estábamos con esa situación de aceleración, estábamos todo el día hablando, estábamos todo el día... Bueno, de pronto adquiere también ahora una condición como curiosa y con una presencia mucho más nítida y más importante, sobre todo en un medio que hay gente que no la tenía. Entonces ya eso, me han silenciado en las redes. Y dices, joder, es como si te hubieran como crucificado. Es peor que te silencien en las redes que estés 5 meses en la cama tumbado sin poder mover, ¿sabes? Y ya que tienes suerte que no seas... Sí, que tenía redes. Sería peor, ¿sabes? Como, bueno, no sé, no aparezco, no estoy, bueno, increíble el silencio. Es otro capítulo que está ahí como flotando encima, que yo creo que todavía no nos hemos dado cuenta, pero que funciona, ¿eh? Pues te digo, déjame contar una anécdota que no sé si la conoces, de Giorgio Grassi, que es famoso por cómo hacía las correcciones en Milán, ¿no? En la Politécnica de Milán, que es que él llegaba, se sentaba en su rinconcito, pues como las mesas de nuestra escuela, ¿no? Sentaba, pasaba la lista el asistente de los que querían presentar, decía, venga, tienes 3 minutos. Y entonces se ponía así y le contaba, ¿no? Y bueno, si le interesaba y tal, pues cogía y decía, no, a mí me parece que esto no, tienes que replantear esto, como todos. Pero muchas veces el tío se quedaba, acababa a los 3 minutos el pobre chaval y se quedaba así, mirando, sin decir ni mu, mirando a los planos, pensando, y cuando ya pasaban 3 minutos, miraba así para arriba y decía, el siguiente.
Era una forma de destrozar el ánimo del alumno. Era absolutamente un killer el cabrón, ¿no? Pero es como el silencio tuyo, pero ya convertido en silencio informático debe ser mucho más bestial. Yo que no soy muy callada uso el silencio en obra, porque ustedes saben que hago mucha obra. Y es cierto, el silencio es bastante cruel y es una... sí. Y en obra, como soy mujer y el mundo de la obra es tan duro, al final descubrí que es mucho más potente quedarte parada mirando una pared y los obreros empiezan, no, señora Pilar, eso no está terminado todavía. No mire ahí, no mire ahí. No mire ahí y tal. Y luego es como, yo en realidad, yo lo hago como estrategia para evitar discusiones, pero es una herramienta sumamente cruel. Es que en realidad el silencio lo que te hace es precisamente como generar la duda, ¿sabes? Como herramienta para ver el mundo. Sí, no, el silencio, por ejemplo, en la radio la radio es prohibidísimo, ¿no? No puede haber silencio en la radio nunca, porque, claro, no sabes si está funcionando, está transmitiendo o no está transmitiendo, porque ahí no tienes ninguna otra referencia, ¿no? En la televisión o en una videollamada, pues tú ves al otro mover las manos y, bueno, sabes que algo no está mal, pero en la radio no tienes esa referencia, ¿no? Entonces, en la radio el silencio es lo peor, mortal. Iñaki, yo te he escuchado muchas veces, o sea, no te he escuchado, sino que en los artículos que he leído sobre lo que tú has publicado, precisamente como esta contraposición a Norman Foster respecto a que esta pandemia no va a generar nuevos paradigmas ni nuevos cambios. ¿Cómo ves tú en esto? Yo en cierta forma estoy bastante de acuerdo que en realidad cuando la ciudad ya está bastante consolidada, entonces empezar a pensar en estas cosas de la ciudad de 15 minutos, porque yo vivo en una ciudad que tiene 7 millones de personas y que tiene 100 kilómetros por 100 kilómetros, esa es la extensión de mi ciudad. Ponerte a pensar en una ciudad de 15 minutos es como si volviéramos a los inicios del movimiento moderno, donde tú estás pensando la ciudad desde un punto de vista formal, cuando en realidad ya estamos hablando de metrópolis súper consolidadas, salvo en los periodos, perdón, Iñaki, bueno, lo dejo a todos abiertos, en los lugares donde se están generando nuevas ciudades, que es básicamente Asia y principalmente China. Pero también tú ahí te topas con otras realidades demográficas, con otras realidades geográficas. Estaba pensando respecto de esto, ¿creen realmente que existe en este minuto? Porque tú hablabas que estábamos volviendo, Iñaki, perdón, a un contexto similar a la guerra, pero en la guerra hay una destrucción física, como bien lo describe Sebald, ¿no es cierto?, en la historia natural de la destrucción. Que nosotros no estamos viviendo. Y por otro lado se ve que la pandemia no es un hecho tan traumático porque las personas podemos hablar respecto de ello. Cuando las cosas generan trauma es difícil hablar respecto de esas cosas. Entonces, ¿cómo ves tú? O sea, o a lo mejor quizás ya no es tiempo de pensar formalmente las cosas, esta idea platónica de que las cosas tienen forma, ¿no? Que las ideas tienen forma. Ahí es donde te enlazaría contigo, ¿no? O sea, me parece muy nostálgico. O sea, me parece una actitud muy inocente, que respeto, porque la inocencia tiene su gracia, pero no creo que tenga mucho recorrido, ¿no? El pensar en eso, como tú dices, es pensar las cosas como formas. Y la ciudad es tiempo, ¿no? O sea, es decir, la ciudad es un sedimento, ¿no? O sea, yo creo que todas estas teorías urbanísticas guay, vamos a decirlo así, ¿no? que presentan que el Smart City, todas estas que te presentan algo súper funcional, nuevísimo, súper green, todos jóvenes y en bicicleta y tal, yo creo que no tienen en cuenta la realidad obvia. Cada vez somos más viejos todos, o sea, hay más población vieja para empezar, cada vez la salud es más importante, cada vez las distancias son más importantes, poder andar ya es un privilegio y luego, por otra parte, nos gusta el pasado, nos gusta un huevo el pasado.
A todo el mundo le gustan las ciudades que tienen pasado. Y por lo tanto, Foster se vaya a su ciudad de 15 minutos a pasear en bici o en avión, pero estará solo. O sea, yo creo que la ciudad es una cosa que se construye en el tiempo. No, se construye con ladrillos, pero se construye con tiempo. Y que es muy... O sea, los cambios pueden ser sustanciales, ¿no? Se puede convertir el eje principal del tráfico en una avenida, en un parque. Se puede hacer muchas cosas, pero las huellas, esto es Rossi, las persistencias, ¿no? O sea, sí, es que es absolutamente cierta. Las ciudades que amamos todos son ciudades que tienen capas y capas y capas y capas. Y pueden, con esas capas puedes jugar. Pero a la tabla rasa o la teoría abstracta, a mí es que me hace gracia, me da pena. O sea, es que no entender por qué nos gusta vivir en las ciudades, o los que nos gusta vivir en las ciudades. Si no lo entiendes, entonces es que no puedes opinar, sinceramente, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que yo pienso. Puedo ser muy maximalista, pero por eso esta visión utópico optimista, vamos a decir así, tecnológico utópico optimista, no solo, o sea, no quisiera ser el malvado con Foster, porque los hay mucho peores y de hecho a Foster le admiro, ¿no? Pero me parece, hay mucho urbanista, mucho arquitecto mediocre, o sea, pero no he oído a ninguno de los grandes hablar en esos términos. Son unos términos entre publicitarios y muy esquemáticos mentalmente, muy esquemáticos. Muy esquemáticos, sí. Funcionalistas en el sentido de, como los coches hacen no sé qué, pues hacemos la ciudad, cambiamos toda la ciudad. Joder, pues que cambien los coches, ¿no? O sea, es decir, que es mucho más sencillo, ¿no? Eso es un poco lo que me gustaría también decir, ¿no? En cuanto a estos temas de cómo la pandemia en gran medida ha hecho... Esto se dijo mucho al principio y yo creo que es otra cosa que se ha consolidado. La oportunidad de pasear por una ciudad sin ruido o casi vaciada convirtió especialmente a los madrileños en admiradores de la arquitectura madrileña, que tiene una arquitectura, sobre todo del siglo XIX, bien bonita y unos tejidos urbanos bien consolidados que da gusto pasear por ellos, ¿no? Pocos, porque la verdad era una ciudad muy pobre, pero donde había unos medios mínimos había unas ciudades elegantes, bien ordenadas, que da gusto pasear y tal, ¿no? Y de repente había muchísima gente que hablaba y muchos programas de televisión, etcétera, hablando de estas calles, de los edificios del siglo XIX, etcétera. Yo creo que fue como quitar una capa de la realidad te desvela a las otras. Quitar el ruido y la prisa y los coches y tal, de repente deja una escenografía teatral mucho más empática, con la que tú te mueves inmediatamente mejor, ¿no? Y yo creo que, bueno, eso es una realidad que seguramente sí contribuirá, y creo que está contribuyendo, por ejemplo, a reducir el ruido de las calles, de los coches y la polución. Solo reduciendo la polución química y acústica, estoy convencido de que muchas partes de la ciudad que hemos heredado multiplican su valor, directamente, multiplican su valor. Sí, el hecho de haberlas podido aprovechar con esa situación te hace exigir que quieres ahora que esas calles sigan manteniéndose como con ese, ¿no?, nivel de ruido y con esa situación para poder andar o poderlas ver, ¿no? Yo creo que a todos el año pasado se nos vino a la memoria, yo siempre confundo porque no es el Día de la Bestia, sino que creo que es Abre los ojos, no me acuerdo, la escena de la Gran Vía vacía, ¿no? De las escenas de cine más potentes que yo haya visto. No lo sé, es interesante, sí, volver a Rossi siempre es interesante y volver a pensar la ciudad como escenográfica. Mira, estaba pensando de nuevo, yo volviendo a lo mío, ¿no? Yo me voy a poner muy Eduardo Arroyo. Voy a ir a coger el libro, creo que era Steiner, no me acuerdo cuál era, porque quiero recordar a Eduardo, porque la verdad es que esa conversación fue fantástica y realmente para mí Eduardo es cabeza, es una cosa ya, como dicen,
como dicen los conceptos no me vienen en castellano. Estaba volviendo, yo quería volver a Sloterdijk. Entonces, quería volver a los temas de fondo, a los temas de forma. Pensaba, y aquí Edgar me puede acompañar, y tal vez, no sé, Federico, porque Edgar y yo somos grandes consumidores de series, y somos grandes consumidores de series de ciencia ficción. Y unos nerds, vamos, de tomo a tomo. Y me acuerdo de una serie que se llamaba... ¡Ay! No puede ser, la tenía en la cabeza hace 5 minutos. Edgar, la inglesa esta, súper distópica. Ostras. Utopia. No. Pucha, no me acuerdo. Que me llamaba muchísimo la que gana, se hace presidente, mi primera ministra. No, mira, esta es una que te inyectaban... Black Mirror. Black Mirror. Black Mirror. Sí, que es extraordinaria. Pero a mí, cuando vi Black Mirror, una de las cosas que más me llamó la atención, y aquí enlaza perfectamente contigo, Iñaki, es que nosotros nos volvíamos como seres, como cuerpos sumamente tecnologizados, pero la ciudad no cambiaba un ápice, versus la ciencia ficción del cine de comienzos del siglo XX, donde el futuro tenía forma, tenía una estética. Todos nuestros pensamientos del futuro no sé, eran súper plásticos, súper nylons, como, no lo sé, redondos, aglobados, geométricos. En cambio, en Black Mirror, tú te convertías en el sujeto transformable, mientras la ciudad y las casas se mantenían igual. Y eso me retrotrae a una observación que hizo Ángel Borrego. ¿Se acuerdan de Ángel Borrego? Bueno, ustedes siguen en contacto con él y todo, yo nunca más lo vi. Sí, bueno. No es de los amigos que hemos echado. Bueno, entonces, ¿cómo se llama? Ángel proponía una cosa como bien, muy guapo. Ángel proponía una cosa muy interesante, que era, a él le gustaba Superman, ¿no? Le encantaban los cómics de ciencia ficción y todas estas cosas, pero en un evento que ustedes estudiaron, Lola y Fede, que fueron hoy, ¿no? En el del Círculo de Bellas Artes. Ángel decía una cosa que a mí me pareció fantástica, que era que en los periodos en la época de la religión, de la Inquisición, el cuerpo era sagrado. Entonces, el tatuaje, las perforaciones, todas las alteraciones que tú produjeras sobre el cuerpo eran una transgresión a lo sagrado del cuerpo. Sin embargo, la ciudad era libre de intervenir y tú tenías ejemplos muy claros, como era Toledo, por ejemplo. Entonces tú te casabas con tu vecino y unías a tu casa con la casa del vecino, te separaba una callejuela y al unirse a ambas familias, pues se generaban estos pórticos que también ocurren en Venecia y eran súper libres, no tenías normativas, no había una transgresión a la ciudad, porque la ciudad en el fondo no era un reflejo religioso, no era un reflejo de una construcción religiosa. En cambio, tú el cuerpo no lo podías transformar y lo tenías que mantener sagrado. Sin embargo, con la evolución de la historia o con la pérdida de los paradigmas religiosos, el cuerpo, la ciudad se ha ido volviendo lo sagrado, ese terreno que está absolutamente normado. Nosotros, los chilenos, que estuvimos en una especie de micro revolución apagada por la pandemia en octubre del 2019, nos dimos cuenta que no podíamos salir a la calle sin que nos volaran un ojo, sin que nos llenaran de productos químicos y lacrimógenas, porque la ciudad es donde no podemos estar, donde no nos podemos manifestar, donde tenemos que pedir millones de autorizaciones, y los arquitectos nos vemos restringidos por códigos urbanísticos cada vez más restrictivos, y el único terreno en que en el fondo tú puedes transgredir algo es sobre tu propio cuerpo. Entonces, quería un poco poner este tema sobre la mesa y preguntarles cómo veíais esta evolución de los paradigmas y cómo, no sé si me explico.
Con Johnny Walker menos. No, ni tan broma. Eso que tú dices, perdón, yo hablo muy rápido y te dejo enseguida. Que ya lo tenemos, lo de las prótesis que se ponen las personas para de repente percibir los terremotos o de repente ver las longitudes de onda que no vemos normalmente. Eso yo creo que es ya el presente. Bueno, la prótesis física se ha vuelto una especie de nueva pornografía. Hay millones de páginas dedicadas a un porno específico sobre personas que tienen prótesis. Pero ya prótesis tecnológicas, no solamente una pierna, sino prótesis para percibir cosas que normalmente con nuestro cerebro no percibimos. Iñaki, te dejo. No. Nadie deja a Iñaki. Solo quería decir a Pilar que justo antes, que me gustaba lo que estabas contando de Ángel, que vive a 2 manzanas nuestras, ¿no? Y que es una persona que aprecio muchísimo, por cierto, como arquitecto y como persona. Y con esto que estabas diciendo, yo creo que hay algo como parecido a lo que quería decir yo, ¿no? Porque no quería poner en valor en la conversación esta sobre la ciudad vacía y los recorridos en silencio. Yo quería poner en valor las fábricas como tales, ¿no? Solo, que es lo que mucha gente, también he dicho eso, ¿no? O sea, que la ciudad consiste en que hay una serie de cosas que están ahí y que pueden cambiar muchísimo, pero seguir estando ahí, ¿no? Como decía, el eje principal, la Castellana en Madrid, convertirse en un parque, bueno, pues, o convertirse en una autopista. O sea, cualquier cosa puede pasarle, pero seguirá ahí. Es decir, que esa es la permanencia o sea, tatuada o sin tatuar, seguirá. Eso es lo que quería decir en tu lenguaje, ¿no? Y que ese es el valor que tiene eso lo dice Levi Strauss, ¿no? La cosa humana por excelencia, ¿no? O sea, eso lo decía en Tristes Trópicos, ¿no? O sea, la construcción de la ciudad es una cosa que es nuestra naturaleza, entonces es que no es nada sencillo. Bueno, es muy sencillo hacer hipótesis y utopías en un libro, está muy bien y tal, y bueno, se han conseguido construir algunas con una cierta habilidad y una cierta suerte, pero digamos que vuelvo a lo de siempre, si tenemos que elegir las 5 o 10 o 20 ciudades que más nos gustan, yo creo que coincidiríamos, no coincidimos porque tenemos todos una geografía limitada en nuestra experiencia, pero si tuviéramos una geografía ilimitada, creo que coincidiría la humanidad en un porcentaje altísimo en cuáles son las que son atractivas y cuáles no. Por cierto, Madrid es una de ellas. Y lo digo como alguien que ni ha nacido aquí ni tiene mucha relación con la ciudad. Es Madrid una es alucinante. Magnética, es una ciudad magnética que al que le gusta desde mucho y ya está. Y no tiene razones objetivas para, o sea, no lo puedes verbalizar, es que esto y lo otro. O sea, es una relación muy afectiva y quizá yo lo he verbalizado diciendo que es pintoresca en el sentido de que en lo pintoresco lo feo es bonito. O sea, lo feo, lo deforme puede tener una belleza, ¿no? Y frente a Barcelona, que es súper cool y todo rectito y mono, pues Madrid es un poco chapu, pero tiene belleza. Tiene la belleza de lo irregular, de lo inacabado, de lo sucio, y esa belleza la descubrieron los ingleses a finales del 18 y es acojonante ese descubrimiento estético, porque explica muchísimo. Es la primera vez que se hace una idea estética que tiene en cuenta la psicología humana. O sea, no nos gusta el mundo lleno de cubos platónicos, que es un coñazo, ¿no? O sea, no nos gusta otra cosa, ¿no? Y ellos dieron forma o sea, digamos, dieron un sustrato intelectual a por qué nos gustan otras cosas, ¿no? Bueno, yo lo aplico a Madrid porque creo que efectivamente es una ciudad que tiene su fealdad produce belleza. Bueno, ustedes me han llevado a un territorio súper fuerte porque estoy lejos de Madrid hace un tiempo y la nostalgia es enorme porque tiene que ver con el vivir bien, pero vivir bien en todo orden de cosas. Es como hay un equilibrio, lo que tú decías, de la psicología humana, que yo que vivo en Santiago, fíjate, a mí lo que me pasa en Santiago es que hay una igual es
es una tontera lo que voy a decir, pero hay una exigencia que viene desde fuera que yo en Madrid nunca percibí. En Madrid pasaba una cosa como con la aceptación del otro, que bueno, mira, este es como es y ya está. Pues, te vienes a una copa y punto. En cambio acá, como que para irte a una copa tienes que cumplir una serie de requisitos y nunca das la talla. Entonces es como, hagas lo que hagas, nunca vas a dar la talla, nunca vas a estar suficientemente perfecto. Y eso es un poco agotador. Entonces, es como yo aquí siento que no puedo meter la pata porque tengo un castigo feroz, porque bueno, ella es como, ya, mira, cállate que estás hablando tonterías y venga a otra cosa. Entonces, no pasa nada. Nunca pasa nada. Entonces, como uno, bueno, y ya está. No lo sé, para mí es súper difícil esta conversación que estoy sosteniendo con ustedes porque los cuatro son muy amigos. Entonces pienso que esta es una conversación muy privada. Enemigos de ti. Somos muy enemigos de ti. Vaya, bueno, no hay nada que hacer con eso. Los amigos son los enemigos finalmente, ¿no? Son tus peores enemigos porque me están impidiendo tener una conducta parsimoniosa que guíe una conversación medianamente coherente. Entonces es como, esta situación, por ejemplo, para mí está siendo súper rara porque es una conversación privada con un carácter público. Y entonces ahí hay otra cosa sumamente interesante que podría preguntarles, a veces que tiene que ver con este traslado de lo público y lo privado, porque si bien es cierto que nada está cambiando en el muy modo gato pardo de Edgar González, ¿ya? Todo cambia para que nada cambia, y que eso es como la postura a la que te llevan los años finalmente. Qué serio sonó eso, casi era una sentencia. Estaba pensando en una cosa que planteaba un arquitecto griego, al cual invité, y que olvidé su nombre. Edgar me va a regañar increíblemente, porque encuentra que esto es súper poco serio y luego me va a llenar diciendo, tú no puedes decir esas cosas, etc. Bueno, no importa, Edgar, lo digo. Es como que decía que antes la plaza y la calle eran el lugar, lo importante es que me quedo con sus conceptos y con sus ideas. Decía que la casa y la calle eran el lugar de lo público y que tú mantenías lo privado en completa reserva. Sin embargo, cuando nosotros nos paseamos ahora por Instagram o por los distintos proyectos, sobre todo la gente más joven, tú ves imágenes de la almohada, tú revelas todo tu intimidad, o sea, empiezas a transmitir un Instagram Live desde la cama, con el medio planeta sabe de qué color son las fundas de tu cama, o cómo es la toalla que tienes en el baño, porque miles y miles de selfies son tomados en el baño. Entonces, quería preguntarle sobre esta traslación de lo público. Edgar. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con eso, que sea como tan casual, ¿no? Porque creo que algo interesante, ahora que mencionabas este tema de Instagram, por ejemplo, es como esa naturalidad artificial, ¿no? O sea, porque si tú ves el borde de la cama, en realidad hay un control brutal entre lo que estás dejando ver, ¿no? Es estas fotos como para que parezca casual, pero nada es casual en la foto, ¿no? Y entonces creo que este concepto también es muy interesante con la idea esta del que nada es por accidente, ¿no? En el Instagram. Yo eso lo tengo clarísimo y cada vez a más, ¿no? Volviendo al concepto este del cuerpo, ¿no? Del que hablábamos hace un momento, pensaba yo en esta idea de los implantes, ¿no? Implantes a todos niveles, ¿no? Desde los implantes de los pechos o esto que es muy común en Latinoamérica, ¿no? Que ponerse implantes en el trasero, que es como flipante. Yo lo descubrí hasta hace muy poco. Que era como una gran cosa, hasta tan sencillo como los viajes estos a Turquía, ¿no? Para ir a ponerte pelo, que son bastante comunes aquí en Madrid. Y yo creo que no hay nada artificial, ¿no? O sea, no hay nada, me refiero, no hay nada natural en todo eso, ¿no? Es siempre como esta obsesión por el control que cada vez más estamos viviendo, ¿no? O sea, no hay nada accidental en ese sentido. Por eso no estaba de acuerdo en esto que dices
del Instagram, ¿no? De que si ves la toalla, casualmente está ahí por algo. No sé si esto tenga alguna relación, connotación psicológica también, ¿no? Pero, perdón, Federico. No, iba a seguir lo tuyo, que me parece bastante interesante, que en realidad es que son dos situaciones también como diferentes. Una cuestión es el control, y el control ahora es brutal tanto en lo público como en lo privado, en los dos aspectos. Es decir, no hay unas situaciones descontroladas. Es decir, una situación descontrolada no la quieres ni tú mismo. Es decir, que incluso te sientes violento si la ves en una situación. Me parece que, es decir, no hay ninguna condición de estas así como dadaístas que ahora pueda ser asumida, porque incluso esas están como controladas. Entonces, esa es una condición que yo creo que existe ahora en general, ¿no? Es una sociedad controlada tanto por nosotros mismos como por lo que quieras, por situaciones superiores, pero tú también te estás como controlando en esa misma condición. Y la condición de miedo que decía como Lola antes, viene también de lo mismo. Yo creo que en realidad no viene tanto del miedo a contagiarte, sino el miedo como a perder el control en esa situación, de tener tu controlada, ordenada, ¿sabes? Y lo controlas de esa manera, ¿no? Y en esa situación del control influye la otra situación paralela, que es diferente, que es en realidad lo público y lo privado. La calle, la ciudad era en realidad sí lo público, pero la calle dejó de ser lo público pues desde el barón Haussmann, que ya pasó ahora a ser una situación privada del Estado, absolutamente controlada. Y a partir de ahí, en realidad, no lo hemos querido como ir asumiendo, pero lo tiene. El momento en el cual los parques o el Retiro tiene una valla y se cierra y tiene un horario que tiene, ya está perfectamente decidido. Una situación que tiene horario ya está controlada y en realidad pasa a ser un ente privado. Puede ser un ente privado estatal o un ente privado, lo que sea, pero es privado. Sí. El único donde en realidad quedaba la única condición, recuerdo que esto además lo decíamos cuando estábamos como dando clase juntos con Juan también, recuerdo enseñar que es lo de que la playa era el único lugar público que quedaba en el este, porque todavía puedes ir porque te dé la gana y tenías un cierto control, etcétera. Y te podías ir donde quisieras y en realidad era un espacio como autorregulado en esa situación como de lo público, ¿no? Pero también las playas en realidad cada vez van teniendo como un horario, entonces ya no te dejan, ¿sabes? Tienes unos horarios de unas personas, otras ya, independientemente de la pandemia, simplemente como por la regulación que se va estableciendo. Y el único que queda es como tu propia, ¿sabes? Tu vivienda o tu balcón o tu cuarto, en el sentido como que lo diría Virginia Woolf, ¿no? O sea, que como la única condición donde te queda como la condición de lo público, en el sentido de que puedes expresarte, ha pasado como la vivienda. Entonces, tú ya como organizas esa situación que se establecía a través como de los encuentros, de los foros, de lo que sea, o incluso de los carteles que colocas en la calle. Se convierte como en la única expresión donde no está regulado, hasta que de pronto empiece también como a regularse, ¿no? Por eso no creo que en realidad la situación sea que tú te descontroles tatuando su cuerpo, que en realidad ya viene como de una situación como anterior. Yo creo que se produce porque buscas resquicios donde puedas ir manteniendo o unas situaciones de lo público, donde te expreses o donde te relaciones de esta manera. Pero me parece que el problema mayor es lo que tú decías, que es que está todo como controlado. Es decir, que hasta la expresión público que queremos hacer está controlado. Es decir, si yo coloco un mensaje, ya no es tanto porque sea el órgano de expresión para dialogar en una condición como de lo social o de lo público, sino porque tengo que colgarlo o porque tengo que expresarme de esta manera porque no puedo descontrolarme y poner un cartel distinto, porque en realidad ya estoy como vigilado por el resto de los vecinos, vigilado por mi grupo de amigos, por mi grupo de WhatsApp, por mi no sé qué, que en realidad me van controlando incluso hasta los mensajes que tengo como que poder decir. O sea, ahí es donde me parece la situación peor. Y esa es una situación que yo creo que acaba como desde la cabeza, no acaba desde de fuera, porque en realidad las situaciones, ¿sabes? Las situaciones de control en realidad acaban porque tú te sometes desde tu propia cabeza a esa situación como de control que te permites. Y ya está, ¿sabes? Eso nos lleva al inicio de la conversación donde les mencionaba este condicionamiento de este contexto en el que estamos, donde la omnipresencia del Estado o de los mecanismos de control, sean cuales sean, van condicionando nuestras decisiones según las decisiones que ya vienen precondicionadas por el Estado. Entonces, nuestra cotidianidad... Ya no solamente es de fuera, te controlas tú estás trabajando, tú estás dando... ¿Pero por qué?
tú te estás dando clase a las 9, no cuelgas el teléfono a los alumnos. Sigues dando y sigues trabajando más y lees los mails el sábado y el domingo. ¿Sabes? Por una condición precisamente de esta transmisión del control hacia ti mismo, que es el que te tienes que controlar. ¿Sabes? Con la desaparición de los espacios que te permitían en realidad saber cómo organizabas las situaciones. O sea, cuando, no sé, es decir, esta situación a mí me parece que también que es como, como muy clara, o sea, muy importante mantenerla. ¿Sabes? Estas como divisiones, es decir, de pronto recibes mails del ayuntamiento donde te están controlando un proyecto o donde te están respondiendo una condición y lo están haciendo el sábado. Y dices, pero escucha, ¿qué está pasando para que un funcionario esté un sábado? ¿Sabes? Si en realidad desde que salimos de la escuela aprendimos que, ¿sabes? El segundo estudio que tenía con mi socio estaba en un teatro que cerraban los sábados y domingos porque había función. Entonces no podías entrar el viernes a partir de las 8 que empezaba la función de un cabaret que lo tenían debajo, ya no podías entrar en el estudio hasta el lunes, pero ni a coger ni siquiera, ¿sabes? La cartera que te la has dejado. Ya esta situación del control, que es el control del tiempo, el control de las distancias, la situación de los 15 minutos, es decir, tenemos que estar controlados en 15 minutos para que podamos llegar, no podemos descontrolarnos sin llegar en 16, es decir, viene como todo en una situación que nos la vamos nosotros montando, ¿sabes? No hace falta, no hay ningún esfuerzo de ningún ente superior para que en realidad, ¿sabes? La situación se imponga, es decir, ya lo asumimos, es una condición que en realidad si la ley se produce, ¿sabes? Pues eso, ¿sabes? Los campos de concentración acaban como, ¿no? Como decía Sábato, acabas teniendo como unos carceleros que son los propios prisioneros, porque en realidad ya asumes esa situación como de control que tienes que ejercer sobre ese territorio que te han dado, ¿no? Fede, hay un cierto placer en la sumisión, ¿no? También. Y en realidad, como lo hemos visto, como se ha puesto de moda las nuevas prácticas sexuales, ya en realidad han estado de una manera muy fácil, ¿no? Lo hemos visto, ¿sabes? Y entonces han tenido un cierto morbo, con lo cual son más fácilmente aceptables, ¿no? Esa es placentera. No sé. Pero yo digo simplemente eso, que esa especie de seguimiento ciego de lo que Pilar llamaba totalitarismo de mercado, ¿no? En realidad tiene un truco que Steve Jobs lo conocía bien, ¿no? Que es el narcisismo y el sentir una cierta proyección social y tal. O sea, es decir, tiene todos los trucos que hacen que nos movamos en una dirección y bueno, y como tantas conductas humanas, hay una parte de sumisión que produce placer. O sea, eso sin lugar a dudas. Yo creo que ese es el truco del almendruco por el que está funcionando, digamos, en esta pandemia tan bien todos los sucedáneos de la comunicación, ¿no? Y todos los sucedáneos del contacto físico, vamos a decirlo así. Se han armado muy bien. Yo creo que... Podemos incluso ver en situaciones hasta como cercanas en la arquitectura. Es decir, hay una sumisión es decir, en realidad todos los proyectos se parecen porque todos, o sea, ya no es que nos copiemos o que esto, sino que todos tenemos un autocontrol para en realidad estar produciendo lo mismo y podríamos establecer un discurso así similar a esta situación, como de sumisión de unos a otros. Porque en realidad no existe mucha variedad. Tú vas a un jurado, un concurso, tú vas a ver lo que están haciendo los alumnos, tú vas a ver incluso, ¿no? No sé, lo que te producen así como todo de arquitectos que te pueda interesar y te vas dando cuenta que en realidad se va manejando una situación como parecida. No se producen descontroles, un arquitecto desbocado que se produce en un concurso y te entrega unos, ¿sabes? Unos papelitos pinchados con una chincheta, ¿no? No, están todos como en esta perfecta condición de lo pulido, perfectamente dibujados, todos con el mismo tipo de letra, ¿sabes? Porque en realidad se produce... ¿Quién te ha dicho que el jurado solamente va a ver los proyectos que están impresos en papel cuché con láminas de 0,1? No, o sea, ahí hay una situación que le hemos ido como generando y eso ha hecho que, ¿sabes? Vas mirando los blogs de obras que se van acabando y dices, joder, no sabría distinguir en qué país está, porque tiene una... Esto no es porque en realidad le guste más o menos, sino porque en realidad se ha producido como una sumisión a esa situación
o la hemos generado a lo mejor también, quiero decir, a través de las publicaciones que hemos hecho o de las ideas, casi como de Mago Merlín, que se va arrastrando a todos en estas situaciones, pero yo creo que en realidad ya ni siquiera hay alguien que esté manejando la flauta. Es decir, ya va sola. Ya va sola, ¿sabes? Estamos escuchando y si no, creemos que tenemos un ruido de fondo en el oído, ya como, ¿sabes? Como de ancianos que tienen esta cosa como de que son sordos y están escuchando un ruido constantemente, pues ya estamos escuchando constantemente esto y vamos todos bien. Estaba pensando en este tema de la sumisión, y en el fondo la sumisión es una sumisión. Me gustó el concepto del narcisismo, porque es una sumisión narcisista, porque no es una... Para que haya un sumiso tiene que haber un dominante, pero en este minuto esa dominación es abstracta, entonces, ¿a qué te sometes? Exacto, entonces en el fondo ahí hay como un desdoblamiento, en el fondo, pensaba en esto que les mencionaba de este yo encerrado en la casa, que tú no tienes ese reconocerte a ti mismo con el otro, ¿no? Con estas series de relaciones. Y por lo tanto, al final, la necesidad de sometimiento es tal que te tomes, es lo que mencionaba recién, es ese sometimiento a sí mismo, por sí mismo, a la falta de no sé explicarlo muy bien, pero es interesante. Porque, ¿a qué te sometes finalmente? Ustedes son hombres, esto del sometimiento lo han mencionado ustedes los hombres, a las mujeres estamos calladas. Edgar, responde. Edgar tiene mucho que callar aquí, ¿eh? No, yo pensaba un poco en el rol de la normativa en esto, ¿no? Cuando Federico mencionaba esta idea del espacio público, ¿no? De cómo el espacio público deja de ser público, y pensaba, por un lado, este sometimiento, autosometimiento, ¿no? Que como creo les que gusta. Es un rol interesante, pero luego también existe la normativa, ¿no? Esa normativa a la que hay que te tienes que ceder, ¿no? Esa normativa, que es la que hace que... Yo creo que por eso es tan importante, volviendo como al principio, las definiciones que había leído, como Iñaki de la duda. Es que nadie duda que esté sometido. Pues, decir, oye, a ver si voy a ponerme en duda, a ver si yo tengo tanta libertad o tengo tanto sometimiento o lo que sea, ¿no? O voy a poner en duda la normativa, en esto que decías tú. Entonces, en realidad, bueno, voy a poner en suspenso estas cosas que se dicen, a ver realmente exactamente dónde estoy o qué está produciéndose, ¿no? Hay que someterse porque si no uno es insolidario con la sociedad. Sí que es una pérdida de libertad voluntaria, pero porque si no, tú eres insolidario. Sí, pero eso ha conducido a muchas otras cosas. Por ejemplo, pensaba en este tema de la supervigilancia, que si tú ahora te sacas la mascarilla en la calle te linchan. Sí. Entonces es como... es complicado. Está convirtiendo en policía a todo el mundo, ¿no? Exacto. Entonces... no, las fiestas... No, aquí hoy están deteniendo gente a lo bestia por el tema de las fiestas y todo. Yo creo que vamos aquí a salir directo a emborracharnos. Yo lo de cama. De todo. Ya lo ¿Ah? Te has quedado congelada, Pilar. Sí, parada, se ha parado. ¿No? Ahí está otra vez. No se perdieron nada. Quería... Es una señal divina. Sí. ¿Qué hora es? Yo tengo hambre. Sí, bueno, yo creo que sí. Mira, faltó mucho aquí. Yo hubiese querido tener mi libro encima y no lo tuve. Quería abrir las preguntas al público. No sé si alguien quiere... Llevamos un montón de tiempo, igual llevamos 1 hora y media. 1 hora y media, sí. Y sí, que es mogollón. Y yo quería ver si alguien tenía preguntas. Aguante del público. ¿Alguien del público tiene preguntas? Levante la mano, porque como tiene el silencio... Levante la mano. No, eso es una canción. Claro, tiene el silencio. Están silenciados. No sé si hay un chat o...
Sí, está. Ah, bueno, voy a aprovechar de mandar saludos. Está Manuel Gausa, les mandó saludos a Federico, Iñaki y Lola, especialmente a Federico y Lola, lo siento Iñaki, pero es que no conoce más. Y, Bueno, te vas a enterar. no, pero también quiere que hagamos algo. Y no lo sé, fíjate que yo pensaba que íbamos a tomar una deriva mucho más filosófica y les había planteado estos temas al principio, pero no soy muy buena moderadora. Eso ha quedado en evidencia en sucesivos eventos. Quería saber sobre la casa también, ¿no? Y no hemos hablado sobre eso, ¿no? ¿Qué cosa? Y querías haber hablado sobre la casa también, ¿no? Sobre el espacio privado, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que en el fondo sí que lo hemos tocado. No lo sé, fíjate, me surgen muchas dudas respecto del tema de la domesticidad y de lo doméstico en lo que venga. No sé si actualmente estamos trabajando sobre la elaboración de paradigmas, porque como que los últimos paradigmas domésticos se elaboraron a principios del siglo XX, y entonces no sé si realmente nosotros estamos trabajando en una reformulación de lo doméstico de una forma efectiva. No me atrevería a afirmarlo. Ni idea. Pues ya está. Yo ya no doy Pero más. porque yo otra vez haciendo referencia a esta idea de cambiarlo todo para no cambiar también es esta referencia de lo doméstico, que es como, bueno, al final las necesidades siempre siguen siendo las mismas, ¿no? O sea, comer, dormir y hacer caca, y algo más. Y algo más, sí. Y algo más. Sí. Pero sabes que, Edgar, aquí en Madrid no estábamos nunca en casa. Ahora que hemos tenido que estar, hemos dado cuenta de lo que nos falta en cada casa y sí que la gente está cambiando sus casas, haciendo reformas. O sea que, en cierto modo, sí que se está reformulando cada uno su vivienda. Yo voy a ser más polémico. Yo creo que esta pandemia no modifica nada la condición de lo doméstico. Lo único que la ha modificado de manera súper sustancial son los discursos feministas. Eso es lo único que está transformando el espacio doméstico. No, vaya charco, que vaya charco que te has metido. Empezamos de nuevo, hora cero. Iñaki que se quiere ir a comer. Pero bueno, si tú partes del hecho de que la domesticidad contemporánea es efectivamente un invento femenino y una conquista de la mujer a fines del siglo XVIII. No, precisamente al revés. Ahora que cocinan, son los dueños de la cocina ahora. Pero los hombres cocinan mucho mejor. Ese concepto impuesto de que lo doméstico era lo femenino que estaba, es el que los está destruyendo totalmente. Perdona, Federico, no te entendí nada. Lo doméstico no es ni lo privado, ni lo público, ni, ¿sabes? Ni lo familiar, ni lo... No. Es una palabra que en realidad se está destruyendo, está desapareciendo y dentro, como yo calculo que, no sé, a lo mejor dentro de 2 meses y medio, 60, 75 días, incluso la van a borrar del diccionario de la Real Academia de la Lengua, y cuando Iñaki vaya a buscar doméstico en el próximo se va a dar cuenta y dice palabra eliminada por obsoleta. Bendito sea. Oye, es verdad, en el diccionario no se quitan palabras, ¿no? Sí. Claro. Se mueren, dejan de usarse y se mueren. Y las borran el comité. A mí es lo que... Oye, Federico, ¿pero por qué? Tachamos porque no usan. No, pero espera, ¿qué? Como las lenguas muertas, palabras muertas. Ya, pero ¿por qué va a estar tachada el diccionario de aquí a 2 meses? Porque no tiene ya ningún sentido, no sé. ¿Qué significa para ti lo doméstico? Estás hablando con la persona con el animal menos doméstico que... Por eso te digo, si es que en realidad tú tampoco la utilizas, Pilar, ¿sabes? No, yo estoy en casa porque no me queda otra ahora. No, pero estar en casa, quiero decir, es otra cosa. Como, no, es un programa, es como estar en un museo, estar en una casa, estar, no sé, es un espacio. En Instagram, sí. Estar en mi cama, no sé. En Instagram. Lo doméstico, no sé. Y eso que tenemos un buen libro de la historia de la domesticidad, ¿no?
pero... Ya apuntaba yo algo del final. La buena vida, dices tú. En fin. Bueno, pero es que es interesante, precisamente dentro de la buena vida yo me quedo con un fragmento, ¿no? Que es lo de la casa de Zaratustra, que es insuperable como texto. Entonces, Iñaki, ¿cuál es tu próximo libro? Absolute Beginners. Sí, ¿y de qué va? The Absolute Beginners. No, ya, No quiero soltar prenda. no, sí, claro que sí. Tiene en la primera página una cita que yo no he puesto nunca citas de esas como para hacer de gente culta, y de hecho tampoco es una cita de alguien de Schopenhauer ni nada, es de un señor que se llama Alberto Conejero, que es premio de teatro español, que vive aquí a un par de manzanas y tiene unos 40 años. Tú con todos los vecinos, ¿eh? Sí, todos vecinos, todo. Que dice, el pasado es un animal siempre vivo. Eso es lo que dice. Es bonita, ¿no? Y entonces, eso es bonita. ¿Puedo mencionarles algo súper bonito, Iñaki, al respecto? ¿Sí? Cuando estaba haciendo el pabellón de Venecia, conversamos con Gastón Soufflet, que es un pensador chileno que ya es muy mayor, y yo le pregunté sobre la religiosidad mapuche. Y había una cosa súper interesante en la religiosidad mapuche que, a diferencia de la concepción cristiana, para el mapuche el pasado es lo que tú tienes frente a ti, porque el pasado es lo que tú siempre puedes ver. El futuro es lo que llevas en tu espalda, porque es imposible conocer. Y es lo que llevas como un peso, ¿no? Es la cruz de Cristo en el fondo. En la cruz de Cristo era futura en Nikos Kazantzakis. Esto es bastante similar. Es bonito y tiene sentido. Y es un poco, vamos, que entre el título, que efectivamente viene de una canción de Bowie, como muchas de las cosas que yo hago vienen de canciones, es decir, como La Buena Vida es el nombre de un grupo de Donosti, vamos. La canción de Bowie, él en un concierto dijo, ahora voy a cantar la canción de amor que más me gusta haber cantado en mi vida, y es Absolute Beginners. Con eso ya podéis ir a Instagram y a donde queráis y la escucháis. Es bien bonita. Y entonces, pero la idea es que para innovar, para ser un principiante, para tener la inocencia de un principiante, hay que tener la conciencia de que el pasado es un animal siempre vivo, ¿no? O sea, que hay una ambigüedad. Wow. Y entonces en verdad yo he hecho un ensamblaje de artículos, o sea, es un libro que lo tengo que hacer por contrato y que me ha venido de perlas hacerlo, para Park Books en inglés. Y entonces eso me ha permitido ver cosas que he publicado en español que nunca se publicarían dentro de un libro nuevo, porque ya están antiguas. Lo que he hecho ha sido escoger aquellas que tratan de gente que innova dando pasos para atrás a la vez, o sea, yendo hacia atrás y hacia adelante, ¿no? O sea, visitando el pasado para modificarlo por completo, ¿no? Para tener una visión completamente diferente del mismo, ¿no? Empezando por Olmsted sobre Central Park, ¿no? Empiezo por eso que es un capítulo del Atlas Pintoresco que nunca lo voy a traducir al inglés, ¿no? Y bueno, que lo voy a traducir dentro de este libro, pero que no lo iba a traducir el Atlas Pintoresco, el capítulo de Olmsted, que es cómo él vuelve a los autores pintorescos, pero lo convierte en un parque urbano, lo convierte en una mezcla, o sea, digamos, hace muchas operaciones de modificación para hacer lo mismo con las mismas leyes y tener el mismo éxito que si fuera un autor pintoresco clásico, pero ha hecho un modelo de ciudad completamente nuevo, que es la imagen que tenemos de la metrópoli moderna, ¿no? Rascacielos, casi sin querer, pero lo ha hecho, ¿no? Rascacielos y parques a la vez, ¿no? Mezclados. Entonces, este es un poco, y lo que me ha permitido, como digo, el hecho de tener cosas en español que como libros no los voy a publicar, es hacer un ensamblaje y hacer muy como los músicos, de nuevo, como que utilizan el estudio como un músico más, ¿no? Yo he utilizado la pandemia como un músico más, en el sentido que me ha permitido
reconectar cosas que no tenían ninguna conexión en el pasado y establecer un hilo, o sea, digamos, reeditarlo y hacerme una novela con esto. Y estoy encantado, estoy ahora haciendo las correcciones de textos y el coñazo de las traducciones, que siempre saben muchísimo más inglés que tú y te hacen proposiciones que no sabes si están bien o mal, etcétera, ¿no? O sea, bueno, que es una parte complicada, pero que la Par Books es una editorial maravillosa que hace las cosas muy bien. Y bueno, y en eso estoy y estoy encantado. Ha sido un lujo asiático. Pero es súper interesante porque finalmente esta conversación va sobre el tiempo, sobre la simultaneidad del tiempo, el pasado, el presente y el futuro como un hecho simultáneo, si lo vemos de una manera, ¿no? Y es muy bonito pensar en eso. A ver No si te sé. gusta el libro, ya te enviaré uno. ¿Eh? Ay, cuento con ello, lo voy a cobrar. Claro que ya lo sé, por eso te lo digo. Ya sé que tú no perdonas una. Oye, no es tan así. Y no, haces muy bien. Hago bien. Y uno promete, tiene que cumplir. Sí, pero realmente yo creo que, fíjate que los 5 que hemos estado conversando aquí, el tema que nos atraviesa es el tiempo. Quizás, qué pena no haberlo notado antes, porque ahora ya es súper tarde, Iñaki está muerto de hambre, yo no he comido para poder estar lúcida con vosotros. Quería agradecerles nuevamente, creo que ya no sé si hay preguntas. Raúl, Stella, Patricio, Pilar. Está la Pilar Urrejola aquí, que a lo mejor le quiere dar un saludo a Federico y a Lola. Arturo López Bachiller, que Arturo ha estado con... Lola, ¿qué tal? Sí, Arturo, que ha vuelto a España. Iñaki Volante, que no lo conocéis, pero que yo trabajo con él ahora, tengo un privilegio. Y nada, yo quería agradecerles a todos haber estado aquí, la generosidad de compartir este tiempo y eso, y en realidad me siento súper emocionada en lo personal, pero es difícil hablar con amigos. Probablemente si fuesen arquitectos que conozco menos, podría haber hecho las cosas de otra manera, pero es difícil hablar con amigos. No sé si... Pilar, dale. Quiero solo mandar un abrazo grande y cariñoso a Lola, a Federico, a Iñaki también, y decirles que, nada, que muchas gracias, que ojalá algún día volvamos a vernos en Chile. Así que muchas gracias y saludos para todos. Muchas gracias, Pilar. Gracias, Pilar. Si Perdón, me permiten. Lola. ¿A quién? Mucho Chile. ¿Estela? Adelante, Estela. Sí, si me permiten, mira, hablo desde Argentina, de Mendoza, y bueno, hemos compartido, quería agradecerles una cosa que también es una anécdota que me gustaría sumar a este hecho de la pandemia y todas las cosas creativas que también aparecen y cómo he recibido, yo estaba en ese momento en Barcelona, pandemia adentro, y bueno, Federico y Lola, yo he estado trabajando también en la Universidad de Reus el año pasado, después de acompañarme, porque realmente fue una compañía preciosa, todos los domingos nos reuníamos con una cañita, un vino, virtualmente, y a pergeñar un montón de ideas que después pudimos llevar adelante, por un lado con Federico, Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Mendoza, hicimos un semestre entre alumnos y todo virtual. Realmente fue una cosa fantástica, agradecida, y por otro lado con Lola, por supuesto, en realidad un poco se fue armando junto a los tres y pudimos hacerlo. Estuvimos un semestre trabajando virtualmente con resultados muy bonitos, y bueno, ya contará Federico la otra parte si tiene, y si no, bueno, era simplemente decirles que ha sido, bueno, el tema de la amistad, ni hablar, precioso. Así que
Gracias Fede y gracias Lola, y gracias porque ha sido una experiencia hermosa. Desde Mendoza estoy hablando ahora, así que gracias. Y gracias por invitarnos a esta charla. Iñaki, o sea, Fede y Lola, la última vez que nos fuimos fue en Mendoza. Iñaki, Andrés Besomi te deja muchos saludos en YouTube. Y nada. También le gusta la misma música que a mí, Andrés. Estamos conectados por la música. ¿Estuviste en casa de Estela en la fiesta aquella? Sí, inolvidable. Pero esas cosas es mejor no hablarlas en público, que esto está saliendo por YouTube. Eso hablaremos después. Nada. Bueno, fue de congreso, fue por un congreso. Sí. Claro, tenía un objetivo, era un fin de fiesta profesional, pero de categoría. Bueno, muchísimas gracias a los 4. Un abrazo enorme, los quiero mucho, los echo de menos y espero que nos veamos privadamente en un futuro posible. Sí, muy bien. Pues nada, Muy bien. Es posible incierto. Sí. Besos a todos y Buenas noches. gracias Pilar por darnos esta ocasión de encontrarnos. No, Muchas gracias a gracias. ustedes por compartir. Un besito, los quiero. Chao, Hasta chao. luego, buenas noches, Chao. gracias, chao. Chao. Adiós. Chao, chao, Estela.